Buenos días a todos y bienvenidos al tercer seminario organizado por la USMP Virtual en el presente año. Les recordamos que si bien el presente seminario es gratuito, solo otorgaremos certificados a quienes se inscribieron y participaron del mismo. Su asistencia quedará registrada de acuerdo al nombre con que iniciaron sesión. Si ingresaron con algún seudónimo, por favor, renombrar e ingresar con su nombre completo. Por favor, mantengamos apagados los micrófonos y las cámaras de nuestros equipos. No usemos el chat mientras nuestro expositor está haciendo uso de la palabra. Tendremos oportunidad, cuando él lo indique, de plantarnos consultas para este medio. El doctor Vicente Justo Pastor Santibáñez Limas realizará la exposición del seminario de hoy. Estimado doctor Vicente Santibáñez, a nombre de la Universidad de San Martín de Porres, le damos la más cordial bienvenida al presente seminario. Muy agradecido. Gracias. La Universidad San Martín de Porres continúa manteniendo su liderazgo en innovación y contribuye desde este espacio a la difusión de temas relacionados a la educación, la investigación y la tecnología, con la finalidad de promover espacios de diálogo que fortalezcan las actividades de investigación, las buenas prácticas y las propuestas de vanguardia como parte de su propósito de mantener la mejora continua en la educación en nuestro medio. Los avances de la ciencia, la investigación y la tecnología nos han permitido acceder a una variedad de herramientas y recursos tecnológicos que nos ofrece Internet, los cuales se han incorporado a las actividades académicas de todos los niveles y modalidades de la educación. En esta ponencia aprovecharemos uno de esos recursos. Hoy compartirá con nosotros sus ideas y experiencias el doctor Vicente Santibáñez, desarrollando el tema formulación de objetivos y competencias educativas. Conozcamos la trayectoria profesional de nuestro ponente. Bachiller y doctor de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios de posgrado en diferentes partes del mundo, como España, Israel, Venezuela y Colombia. Director de la Escuela de Profesional, docente de la Facultad de Educación, decano de la Facultad de Educación, jefe de grados y títulos de la Facultad de Educación de la Universidad de San Martín de Porres, jefe de la Oficina de Proyección Social y Extensión Universitaria, jefe de la Oficina de Extensión y Proyección, jefe de la Oficina de Calidad, secretario del Instituto de la Calidad de la Educación, coordinador de posgrado del Instituto para la Calidad de Educación, vicerrector académico de la Escuela Internacional de Posgrado. Actualmente se desempeña como coordinador de posgrado del Instituto para la Calidad de la Educación de la Universidad de San Martín de Porres. También es docente de posgrado en diversas asignaturas como diseño y evaluación curricular y pedagogía universitaria. Dejamos con ustedes al doctor Vicente Santibáñez. Adelante. Hoy día vamos a trabajar el tema de objetivos y competencias. Esta sesión pretende que el estudiante comprenda que objetivos y competencias no son aspectos diferentes, sino que se relacionan mutuamente. Lo demostraremos más adelante. Formulemos las siguientes preguntas. ¿Qué es para usted un objetivo educativo y una competencia? Según su criterio, ¿qué involucran los objetivos educativos? ¿Qué involucran las competencias? ¿Considera usted que hay relación entre los objetivos educativos con las competencias? ¿Por qué? ¿Tiene idea de la taxonomía de objetivos? Estas preguntas tienen que ver mucho cuando se formulan objetivos, competencias, usando la taxonomía de objetivos. Pues bien, veamos qué es un objetivo educativo. Consideramos que un objetivo educativo es la formulación de una meta
que el profesor desea lograr idealmente. ¿Quiénes lo van a lograr? Sus alumnos, porque el profesor considera que es muy importante que los alumnos logren determinadas competencias o comportamientos. Por eso se dice que el objetivo educativo es la intención que el profesor tiene de que sus alumnos logren determinadas competencias o comportamientos que realmente son valiosos para el estudiante. Los objetivos educativos siempre van acompañados de sus referentes. Esos referentes permiten que se logre el objetivo educativo. Por lo tanto, cuando usted formula un objetivo educativo, realmente, implícitamente, está señalando sus referentes, es decir, qué capacidades o qué competencias tendrán que ser desarrolladas por el estudiante para que se logre ese objetivo educativo. No hay objetivo educativo, entonces, que no tenga sus referentes. Muy bien. Vamos a hablar ahora todo lo que hemos señalado verbalmente, lo vamos a mostrar a través de un gráfico. El objetivo educativo es la intención que el profesor formula sobre determinadas competencias que los alumnos tienen que lograr, porque el profesor considera que son importantes que los estudiantes lo logren. Los referentes son estas competencias que el estudiante tendrá que desarrollar para lograr el objetivo educativo. En la medida que se logren desarrollar estas competencias, que son los referentes del objetivo educativo, se habrá logrado el objetivo formulado por el profesor. ¿Qué componentes debe tener un objetivo educativo cuando usted formula? Debe tener en primer lugar el componente procedimental, que tiene que ver con el aprender a hacer. Luego los componentes conceptuales, que tiene que ver con el aprender a conocer o saber. Y finalmente el componente valorativo, actitudinal, que le da valor a los dos componentes anteriores. Considerando estos tres componentes, formulemos un objetivo educativo con sus respectivos componentes. Para ello, tenemos que utilizar, en primer lugar, la taxonomía de objetivos, en este caso de Bloom. Ahí tenemos la taxonomía de objetivos, que en la columna a la izquierda está el dominio cognitivo, al medio el dominio afectivo y a la derecha el dominio psicomotriz. Ahí están los tres dominios. Pues bien, si yo deseo formular un objetivo educativo, tengo que elaborar una matriz, que yo le llamo la matriz para formular el objetivo educativo, utilizando los verbos que en este momento les voy a mostrar cómo se seleccionan. En esta matriz hay tres columnas: el verbo de objetivos, los dominios de aprendizaje y las categorías de aprendizaje. Las categorías de aprendizaje son determinadas capacidades mentales que están conformando cada dominio. Por ejemplo, en el dominio cognitivo tenemos una primera categoría de aprendizaje que se llama información. Luego, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, etc. Cada recuadro está conformado por una serie de verbos, en otras palabras, una serie de capacidades, competencias, habilidades o destrezas. Muy bien, en el caso de este dominio cognitivo, serán verbos que se refieren al dominio cognitivo. En el caso del dominio afectivo, los verbos serán dominios actitudinales. Y en el caso del dominio psicomotriz, serán verbos del dominio procedimental. Pues veamos entonces cómo escogemos un verbo del primer dominio. En este caso estamos escogiendo el verbo describir. Este verbo describir está ubicado en la categoría de aprendizaje o capacidad mental del dominio cognitivo. Luego escogemos otro verbo, que en este caso es estructurar. Estructurar está considerado como una capacidad del dominio psicomotriz, de la categoría de aprendizaje precisión. Finalmente, el verbo apreciar, que corresponde al dominio actitudinal. La capacidad mental es valoración. Ubicado en estos tres dominios, describir, estructurar y apreciar,
Nosotros ahora vamos a colocar a la derecha del verbo describir a qué dominio corresponde, cognitivo. Luego, ¿a qué categoría? Información. Y así seguimos ubicando el dominio y categoría de cada uno de estos tres verbos. Estructurar al dominio práctico, categoría precisión. Apreciar al dominio actitudinal, categoría valoración. Muy bien, precisado ya los verbos con sus dominios y categorías en nuestra matriz, formulamos el objetivo educativo. El objetivo educativo quedaría de esta manera: describir los principales modelos de enseñanza aplicables en la educación superior y estructurar actividades significativas de aula a fin de apreciar su trascendencia en la formación del educando. Se supone que para formular un objetivo educativo, quien formula tiene que conocer la temática. Sobre esa temática es que formula el objetivo educativo utilizando los tres verbos. Ahí lo tienen ustedes, los tres verbos escritos en el tiempo infinitivo: describir, estructurar y apreciar. Formulado ya el objetivo educativo con estos tres verbos, nosotros nos formulamos algunas preguntas. ¿Será posible formular objetivos educativos sin utilizar la taxonomía de objetivos? ¿Por qué? En realidad no podemos formular objetivos educativos sin utilizar la taxonomía de objetivos, porque no sabríamos qué verbos vamos a utilizar, de qué dominio y qué categoría. Es decir, no sabríamos qué capacidad es lo que queremos que logren nuestros educandos. ¿Será suficiente elegir un verbo de cada dominio sin conocer la categoría de aprendizaje al que corresponde dicho verbo? ¿Por qué? Claro que es importante saber, ¿no?, a qué categoría de aprendizaje corresponde el verbo que estamos eligiendo. Porque la categoría de aprendizaje, según los psicólogos que estudian el aprendizaje o el desarrollo del pensamiento, son capacidades mentales que permiten al profesor o al docente que formule el objetivo educativo saber qué capacidad, qué competencia, qué habilidad, qué destreza, qué actitud desea que los alumnos logren. ¿En qué orden debe formularse los verbos de cada dominio de aprendizaje? En cualquier orden. Un objetivo educativo puede formularse comenzando por el verbo que corresponde al dominio de aprendizaje actitudinal y terminar en el procedimental o continuar con el cognitivo. Lo importante es que el objetivo educativo debe tener los tres verbos, uno de cada dominio. ¿Qué son competencias educativas? Decíamos al inicio que no se pueden formular objetivos educativos sin sus referentes, porque los referentes son las competencias y el desarrollo de estas competencias son los que permiten lograr el objetivo educativo. No se puede lograr objetivos educativos sin desarrollar las competencias que implica dicho objetivo, es decir, sin tomar en cuenta el desarrollo de sus referentes. Por eso que las competencias educativas se entienden como los referentes de un objetivo educativo, que están constantemente implícitos en un objetivo educativo y permiten el logro de dicho objetivo cuando realmente son desarrollados por el estudiante. Las competencias se logran a través de una selección, una implementación de diferentes recursos y estrategias. ¿Qué quiere decir esto? Que para lograr el desarrollo de las competencias, el docente tiene que saber utilizar qué estrategias y qué recursos educativos utilizarán sus estudiantes para lograr el desarrollo de estas competencias. No se pueden lograr competencias sin hacer uso de estrategias didácticas de enseñanza y de aprendizaje que realmente permitan al estudiante lograr dicha competencia. Las competencias tienen tres componentes, es decir, los mismos componentes de un objetivo educativo: el cognitivo, el actitudinal y el práctico. Cuando se formula una competencia, también tiene que considerarse los tres verbos, uno de cada dominio con su respectiva categoría de aprendizaje. ¿Cómo se formula una competencia educativa? Se sigue utilizando la matriz que se elaboró al formular el objetivo educativo y luego se eligen los verbos de cada dominio y de cada categoría de aprendizaje, cuidando que sea la misma categoría de aprendizaje que yo consideré al formular mi objetivo educativo. De esta manera, vamos a ver. Aquí tenemos nuevamente la taxonomía de objetivos. Aquí presentamos nuestra matriz. Esta matriz es la misma que hemos elaborado para formular el objetivo educativo. La diferencia está que se añade una cuarta columna. En la cuarta columna están justamente los tres nuevos verbos que servirá para formular la competencia. ¿Cómo se eligió estas tres, o se eligieron estos tres verbos?
El verbo formula se elige de la misma categoría de aprendizaje, información, que yo utilicé para formular mi objetivo educativo. No puedo ubicar un verbo que no corresponda a esta categoría de aprendizaje. Porque si yo elijo un verbo de otra categoría de aprendizaje de dominio cognitivo, me estaré saliendo del objetivo, estaré abandonando mi objetivo. No será posible lograr el objetivo educativo que previamente me he formulado. Tiene que concordar, tiene que haber relación entre los verbos del objetivo educativo con los verbos de la competencia. Esa relación tiene que cuidarse mucho para que realmente se asegure el logro del objetivo educativo. El segundo verbo es ejecuta. Igualmente, saco este verbo, elijo, selecciono este verbo de la categoría de aprendizaje precisión, del dominio psicomotriz o procedimental. Y el tercero, justifica, que elijo del dominio afectivo, categoría de aprendizaje valoración. Con estos tres nuevos verbos, formulo mi competencia. De esta manera, formula actividades de aula según el modelo pedagógico de Ausubel. Luego las ejecute y así justifica su importancia para el aprendizaje del educando. Ustedes notarán alguna diferencia cuando utilizo estos verbos en el momento de su formulación. El verbo está escrito en modo indicativo, no infinitivo como lo es en el objetivo educativo. No dice formular, sino formula. Ejecuta, no ejecutar. Justificar, no, sino justifica. Muy bien, entonces, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado formular una competencia que es un desagregado del objetivo educativo, respetando los mismos dominios y principalmente las mismas categorías de aprendizaje de cada dominio. Veamos estas preguntas. ¿Será posible formular competencias educativas sin utilizar la taxonomía de objetivos de Bloom? ¿Por qué? Porque si yo formulo competencias sin utilizar la taxonomía de objetivos, prácticamente entonces no conozco, no sé qué capacidades, qué habilidades, qué destrezas, qué actitudes o qué valores es lo que yo deseo que mis alumnos logren. Y por lo tanto, tampoco sabré qué y cómo, ¿no?, voy a evaluar. No sabré qué capacidades voy a evaluar, menos aún cómo. Pues bien, veamos la segunda pregunta. ¿Por qué deben seleccionarse los verbos de las competencias de las mismas categorías de aprendizaje y dominios que utilicé para formular el objetivo educativo? Lo vuelvo a repetir. Tenemos que cuidar que cuando usted elija los verbos para las competencias, tienen que ser de la misma categoría de aprendizaje que usted utilizó para formular el objetivo educativo. Los verbos del objetivo educativo pertenecen a una categoría de aprendizaje. Pues bien, de esa misma categoría, usted tendrá que encontrar los verbos para la competencia. No hacerlo significa salirse del objetivo educativo. Y al final, no se habrá logrado el objetivo educativo, sino otras capacidades que no corresponden al objetivo educativo. Habrá entonces un desorden. El profesor no conocerá, no sabrá si o no fue exitoso su actividad. Otra vez algunas preguntas para ayudar a la reflexión y comprensión de este tema. ¿Por qué tenemos que trabajar en la formulación de objetivos y competencias? Justamente respetando ese enfoque, esa concepción por competencias. Primero, porque si formulamos en base al enfoque por competencias, podemos entonces saber, conocer, identificar las capacidades cognitivas, prácticas y actitudinales que nuestros educandos van a lograr. No utilizar la taxonomía, pues no podremos conocer qué capacidades pretendemos que nuestros alumnos desarrollen. Y por lo tanto, viene la respuesta a otra pregunta. No podremos saber cómo evaluar el logro de estas competencias. No tendremos idea de qué competencias es lo que los alumnos van a desarrollar y por lo tanto no sabemos cómo evaluarlo, ni de qué competencias estamos hablando cuando querramos verificar si o no los alumnos lograron sus competencias. Es muy importante
tomar en cuenta que cuando usted formula sus objetivos y su competencia, ¿no?, conociendo los verbos de los dominios, usted puede ya prácticamente tener una idea clara de qué es lo que va a evaluar y cómo va a evaluar, cómo va a elaborar los instrumentos de evaluación, con qué criterio va a evaluar, qué capacidades usted pretende que sus alumnos le demuestren haber desarrollado. Sobre esos criterios usted podrá precisar bien sus instrumentos de evaluación. Además, cuando se formulan objetivos y competencias según este enfoque, el profesor tiene una idea clara de qué estrategias de enseñanza y de aprendizaje utilizarán tanto él como sus alumnos para que puedan lograrse el desarrollo de las competencias y consecuentemente conseguir el logro del objetivo educativo. Igualmente, el profesor sabrá elegir, usar, utilizar las mejores o los mejores recursos didácticos o los mejores materiales didácticos que le permitan realmente ayudar a sus alumnos a desarrollar sus competencias. No hay otra alternativa. El problema fue que siempre se utilizaron objetivos educativos, pero nunca se formularon tomando en cuenta los 3 dominios. Menos aún se especificó a qué capacidades o categorías de aprendizaje corresponden los verbos que se han elegido. Este es el gran problema, pues la novedad y la innovación está en saber formular los objetivos educativos y las competencias. Yo concluiría diciendo lo siguiente: los objetivos educativos no son diferentes a las competencias educativas. Por el contrario, son dos aspectos que se relacionan entre sí: objetivos educativos y competencias educativas. No hay competencias sin ser referentes de un objetivo educativo. Y no hay objetivos sin que puedan desligarse de sus referentes, que son las competencias. Bueno, estoy a disposición de las preguntas que desean formular nuestros apreciados estudiantes. Invitamos a nuestros participantes a realizar las preguntas a nuestro ponente. Un complemento. ¿Podría repetirnos la pregunta, por favor, Eduardo Miguel? Sí, que previamente lo que ha mencionado el profesor, quería saber, o sea, entonces se podría decir o se podría concluir que una competencia complementa a un objetivo y asimismo el objetivo complementa una competencia. Esa Muy es mi bien. pregunta. Claro. Hay un dicho muy interesante que dicen los pedagogos que estudian este aspecto de las competencias y objetivos. Dicen que el objetivo y la competencia constituyen las dos caras de una misma medalla, o de una misma moneda, perdón. Si yo le quito una de las caras a la moneda, pues la moneda ya no tiene valor. Para que una moneda tenga valor, tienen que tener las dos caras, porque ambos se complementan, ambos se relacionan directamente entre sí. Usted no puede formar una competencia sin referirse a sus competencias. Por eso que todo objetivo educativo tiene sus referentes. Esos referentes son las competencias, son las capacidades, son las habilidades y las destrezas que el profesor desea que sus alumnos logren, porque lo considera muy importante para su desarrollo integral. Gracias. Tenemos una consulta, doctor Santibáñez, se la voy a leer. Por favor. ¿Los sílabos por objetivos es lo mismo que los sílabos por competencias? Esto es otra pregunta. Que muchos profesores creen que hablar de sílabo por objetivos es tradicional y sílabo por competencia es lo innovado. Miren,
es cuestión de nombres. En las universidades europeas, Estados Unidos, Canadá, aquí nomás en Chile, los sílabos tienen el objetivo general de la asignatura. No le llaman competencia general, sino objetivo de la asignatura. Y luego acompañan con los objetivos específicos, que también le llaman competencias específicas. Hay otra manera también de entender, que es la misma cosa. Puede haber un sílabo que tenga así, en vez de decir objetivo de la asignatura, dice competencia general de la asignatura. Y luego vienen las competencias específicas. Como verá usted, son cuestiones de términos, pero el objetivo educativo es algo que no puede calificarse como obsoleto. El objetivo educativo siempre tiene que existir. La meta, lo que yo deseo alcanzar, siempre tiene que estar ahí. ¿Qué es lo que deseo lograr? ¿No? Por lo tanto, cuando usted formula un sílabo, según la política de la institución universitaria, podrá decir así: sílabo A, competencia general, que vendría a ser el objetivo general, confabulado con sus 3 dominios y su categoría de aprendizaje, y competencias específicas. Sílabo B, puede decir objetivo general de la asignatura, y luego viene competencias. Ambos, objetivos y competencias, formulados utilizando la taxonomía de objetivos con sus respectivos verbos de cada dominio y categoría de aprendizaje. Sílabo C, competencia general y competencias específicas. Hay otra alternativa, sílabo D, competencia general y capacidades, que también le llaman capacidades a las competencias específicas. El problema está, señorita, que tenemos que aceptar la formulación de competencias u objetivos educativos con sus verbos procedentes de cada dominio, el cognitivo, el procedimental y el actitudinal, y precisar a qué categoría de aprendizaje corresponde. Este es el gran problema. Por muchos años se han trabajado objetivos educativos, pero nunca se ha formulado considerando los 3 dominios. Siempre se insistió en un solo dominio, el cognitivo, y ni siquiera en las demás categorías, solamente en una, que es información. Este es el gran problema y la necesidad de aclararlo. Gracias, doctor. Nuestra participante Adriana Rueda, voy a activarle el micrófono para su pregunta. ¿Me pueden escuchar? Sí, adelante, gracias. Buenos días, doctor Vicente Santibáñez. Buenos días. Su exposición. Y bueno, mi pregunta también va relacionada justamente con uno de los temas importantes dentro de la enseñanza, ¿no? Nosotros en el ámbito universitario, que es el tema del sílabo. Mi pregunta está relacionada con cuál es la trascendencia y la importancia del aprendizaje significativo, que es hoy en día se formula más, el aprendizaje significativo en relación con la formulación de competencias. ¿Cómo nosotros podemos tomar conciencia de ello, ¿no? Porque el aprendizaje significativo está orientado a ello. ¿Cómo lo relacionamos, el aprendizaje significativo, con este proceso de desarrollo de sílabos y de planes curriculares por competencia? Eso es todo. Sí. Bueno, en primer lugar, habría que pensar o aclarar o precisar qué es un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, según los pedagogos contemporáneos, Ausubel entre ellos, es cuando el educando, luego de participar en diversas actividades, experiencias, vivencias de aprendizaje, añade, suma, incrementa a sus experiencias que él llega al inicio de la sesión, que él tiene, que él posee, ¿no? Y que cuando llega a la sesión de aprendizaje o a las actividades en el cual va a participar, añade a esas experiencias que él posee, que le llaman experiencias previas, añade nuevas experiencias que en el transcurso de esas actividades le han permitido comprender, entender, aprender con H. Entonces, a sus experiencias previas, con el cual llegó a la sesión de aprendizaje,
Él incrementa nuevas experiencias, profundiza, amplía sus experiencias iniciales con otras nuevas. Como producto de esa ampliación, el estudiante logra lo que se llama un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es el resultado, entonces, de la suma de las experiencias iniciales previas que tiene el estudiante con las nuevas que logra aprender, comprender, entender, asimilar, procesar, digerir, mediante acciones, mediante vivencias, mediante actividades, mediante trabajos de comprensión, entendimiento, análisis, síntesis, de trabajos manipulativos, trabajos donde hace uso de su creatividad, de su imaginación, de su pensamiento, de sus habilidades, destrezas, de sus manos, de sus diversas capacidades de pensamiento. Ese aprendizaje significativo no se puede lograr si es que el profesor no formula previamente sesiones de aprendizaje a través de competencias, cuya formulación de dichas competencias tienen que estar formulados considerando los 3 dominios, el dominio cognitivo, procedimental y actitudinal. Si se formula solamente con un solo dominio o con 2, no se puede asegurar el logro de un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo surge, aparece, se produce cuando se permite a los estudiantes el desarrollo de todas sus capacidades humanas, tanto capacidades cognitivas, capacidades procedimentales y actitudinales. Este es el reto de los profesores. Tenemos que ofrecer a nuestros estudiantes oportunidades vivenciales, prácticas, experienciales, en donde el estudiante ponga en juego todas sus capacidades humanas, tanto mentales, tanto procedimentales, psicomotoras y actitudinales o valorativas. Tenemos que formular competencias con ese enfoque por competencias. Y los sílabos, por supuesto, que también tendrán que ser formulados cuidadosamente con este enfoque por competencia, para que luego la sesión de aprendizaje, que son desagregados, cumpla esa función. Muy bien, doctor, gracias, muy amable. ¿Cómo se incentiva? Bueno, ampliando lo que dije anteriormente, solamente a través de vivencias, solamente a través de actividades, de acciones, solamente permitiendo que el estudiante sea quien participe en la actividad programada. Es decir, su participación tiene que ser dejando que él haga uso práctico, haga uso directo de todas sus facultades, entre ellas, por ejemplo, su imaginación, su creatividad, su pensamiento, sus sentidos, sus sentimientos, sus valores, sus ideales, que se le permita pensar, que se le permita razonar, que se le permita analizar, indagar, sintetizar, observar. No hay otra manera. En una sesión de aprendizaje o en cualquier actividad educativa, el estudiante debe ser el centro de toda esta actividad. Alrededor de él girará el profesor con su apoyo constante, su orientación, su motivación, con su tutoría. Alrededor de él girarán los materiales educativos, según sus condiciones y posibilidades. Alrededor de él girarán las estrategias de enseñanza y aprendizaje, los sistemas de evaluación, las estrategias de evaluación. Alrededor de él tendrá que girar también los ambientes de aprendizaje. Es decir, tenemos que ofrecer a los estudiantes todos los medios y ambientes de aprendizaje que permitan al estudiante aprender con H de manera entusiasta, alegre, motivante. Cuando el estudiante aprende lo que realmente él desea conocer, saber, se siente feliz, se
agradecido, porque él siente que se está formando, que se está desarrollando, que se está cada vez más humanizando, es decir, desarrollando todas sus capacidades para poder ser útil, para poder enfrentarse a los problemas cotidianos que se les presenta. Por eso este enfoque es un enfoque sostenible, porque prepara al ser humano a aprender, a enfrentarse y solucionar a los problemas en todas las circunstancias de su vida. Excelente, doctor. Gracias por su alcance. Tenemos la siguiente consulta. En el caso de que no se presente el objetivo y la competencia de manera armónica, ¿cómo se podría solucionar? ¿Cómo se podría, qué dijo? Solucionar. ¿Cómo se podría solucionar? Es que hay un problema. Voy a poner un ejemplo. Cuando un ingeniero civil quiere construir una carretera, tiene que hacer una planificación, un diagnóstico previo del terreno, del lugar. Tiene que hacer un estudio in situ para poder determinar qué tipo de materiales, qué tipo de recursos va a utilizar, con qué criterios va a utilizar, tal o cual fórmula o esquema. Es decir, es un trabajo ingenieril. Lo mismo un arquitecto. Si quiere levantar un edificio, tiene que calcular los pesos, las dimensiones de los fierros, de las columnas, la profundidad, la solidez de la tierra, etcétera, etcétera, el terreno. Si él falla, un arquitecto falla, en solamente calcular el grosor de los fierros para poner las columnas de un edificio que va a tener 4 pisos, el edificio se va a destruir, se va a caer. Igual en la educación. Si yo formulo un objetivo educativo, sin tomar en cuenta, sin conocer qué capacidades es lo que yo pretendo que mis alumnos desarrollen, y esas capacidades que yo pretendo que mis alumnos desarrollen, no las estoy ubicando bien a qué categoría, a qué nivel de pensamiento corresponde, entonces es probable que el objetivo educativo no se va a lograr. Necesitamos saber, primero, si los verbos representan realmente capacidades, habilidades, destrezas de un dominio de aprendizaje relacionado o concordante con su capacidad mental del estudiante. Necesitamos formular competencias o capacidades que se relacionen directamente con el objetivo educativo. Es decir, no puedes tú elegir un verbo de una categoría de aprendizaje que formulaste en tu objetivo educativo, ¿no? Y encontrar otro verbo de otra categoría de aprendizaje para formular la competencia que tú deseas que los alumnos desarrollen y con ello lograr el objetivo educativo. No se puede. Estás entonces trabajando por caminos diferentes. El objetivo educativo está bien señalado con sus dominios y categorías y por lo tanto la capacidad o la competencia también tiene que estar orientado dentro de esa misma línea. Si escoges, seleccionas verbos que no corresponden a la misma categoría de aprendizaje de tu objetivo educativo, sencilla y llanamente no llegarás a lograr el objetivo educativo y por lo tanto habrás perdido tiempo, energía y dinero. Y esto es lo que viene sucediendo casi en las mayorías de los casos de nuestra educación nacional. No sabemos formular objetivos educativos, precisando bien las capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y valores, y tampoco desagregar competencias, respetando esa correlación de capacidades. Y cuando queremos evaluar, evaluamos otras capacidades, otras competencias que no habíamos previsto en el objetivo educativo. Es decir, hemos trabajado por gusto. Por eso a veces se dice, profesor, usted no sabe ni qué capacidades quiere lograr, ni tampoco sabe si lo lograron o no sus alumnos. Peor aún, usted no conoce ni sabe elaborar instrumentos de evaluación que realmente le ayuden a usted a detectar si el alumno logró o no logró desarrollar tales o cuales competencias. Este es el gran problema.
doctor. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué se debería tomar en cuenta para formular una competencia educativa? Bueno, tecnológicamente, desde el punto de vista tecnológico, y de acuerdo a las metodologías propuestas por Kuhn o análisis funcional, existen otras metodologías. Nosotros no podemos formular competencias sin las taxonomías. No estoy diciendo que únicamente hay que utilizar la taxonomía de Bloom. Se puede utilizar otras taxonomías de objetivos, de Brewer, de Gallé, de Gilbert, de Simpson. Pero lo que tenemos que cuidar es que esas taxonomías no solamente nos indiquen el verbo del dominio, porque hay taxonomías que te están indicando los verbos de cada dominio, pero no te están precisando a qué capacidad mental o categoría de aprendizaje corresponde cada verbo. Es decir, no sabes a qué capacidad mental del desarrollo del pensamiento del ser humano estaría adecuándose para que tú formules las competencias. Señoras y señores, la taxonomía de objetivos es una clasificación de verbos que implican acción, que son verbos observables, medibles, y que fueron seleccionados y ubicados dentro de una escalera, dentro de una serie de niveles de desarrollo del pensamiento humano. Por eso que este trabajo de la taxonomía lo hicieron grandes y famosos psicólogos, estudiosos del aprendizaje, del desarrollo del pensamiento, del desarrollo de la inteligencia. Ellos clasificaron los verbos y recomendaron que cuando tú tienes que programar no solamente tu sesión de aprendizaje, no solamente el silo, sino elaborar tus planes curriculares, deberían considerarse cuando armas tus planes de estudio y los contenidos de las asignaturas, debería elaborarse respetando el desarrollo procesual, vamos a llamar, el desarrollo progresivo del pensamiento humano. Los primeros niveles o categorías de aprendizaje del dominio cognitivo, por ejemplo, es para niños. Y los que siguen van avanzando según la edad, no cronológica únicamente, sino la edad mental. En conclusión, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Los planes curriculares deberían ser elaborados siguiendo esta secuencia recomendada por los psicólogos y estudiosos del aprendizaje. Y los contenidos curriculares de las asignaturas, de los planes de estudio, de los sílabos y la sesión de aprendizaje también tiene que obedecer a esta secuencia del desarrollo mental del ser humano. Parece ser que los planes curriculares de pregrado y del nivel básico no están obedeciendo a estas recomendaciones de los psicólogos del aprendizaje. Este es el problema. Otros países sí desarrollan sus planes curriculares respetando esta recomendación del desarrollo del pensamiento. Por eso que tienen textos para niños por edades, para jóvenes estudiantes, adolescentes, para jóvenes ya que están entrando a la etapa de la adultez, etc. Entonces, los materiales didácticos, como son los textos, las guías, están medidos o están a la medida del desarrollo mental de su pensamiento. Igual los recursos didácticos de cualquier otra naturaleza. Muchas gracias, doctor. Tenemos la siguiente consulta. ¿Qué relación tiene la formulación de las competencias de una asignatura con el perfil del egresado de una carrera profesional? Uy, esta es una pregunta, pero muy interesante. Cuando hablamos de perfiles, vamos a hablar de perfiles del graduado. El perfil de graduado se caracteriza porque está constituido por competencias. La suma de las competencias, ¿no?, que se determinan, ¿no?, constituyen un perfil de graduado. ¿Qué clase de competencias son? Las competencias que se espera que el educando, después de haber participado en una etapa de formación profesional, logre desarrollar estas competencias plenamente
¿no?, al término de esa etapa de formación profesional. De esa manera estará en capacidad suficiente de poder, ¿no?, se entiende, desenvolverse, insertarse exitosamente, no solamente al mundo laboral de las empresas productivas, sino también de sus propios intereses laborales. Por lo tanto, un perfil de graduado, constituido por una serie de competencias, tiene que ser desarrollados también respetando estos criterios que recomienda la taxonomía de objetivos. Yo no puedo formular una competencia de graduado si no recurro a la taxonomía de objetivos para elegir el verbo de una determinada categoría de aprendizaje y de un dominio. Tengo que saber qué capacidad, qué competencia, qué habilidad, qué destreza es lo que espero logren mis estudiantes al término de su formación profesional. Esto es muy importante. Por lo tanto, podemos decir, no podemos formular competencias en los perfiles sin utilizar la taxonomía de objetivos. Segundo, no se puede evaluar si o no se lograron las competencias del perfil de graduado si es que yo no formulo el perfil sobre la base de este enfoque por competencias. ¿Por qué? Pues ya lo hemos dicho, porque cuando tú formulas competencias, estás exclusivamente precisando las capacidades, las habilidades, las destrezas o las actitudes que deseas que logren alcanzar, desarrollar nuestros estudiantes. Siendo así, tú puedes evaluar fácilmente. Puedes saber cuándo sí, cuándo no, o cuándo más o menos el estudiante ha logrado las competencias del perfil. Este es un aspecto muy importante. Las metodologías para formular las competencias de un perfil o para formular las competencias de un sílabo siempre parten del uso de la taxonomía de objetivos. Hay algunos detalles, ¿no?, que no es el momento, porque esto implica sesiones distintas, pero complementarias. Esta es la relación que existe. No podemos conocer si se lograron o no las competencias de un perfil si estas competencias no fueron formuladas tomando en cuenta los 3 dominios. Muy amable, doctor. La siguiente consulta es, ¿qué es lo correcto al hacer un sílabo? ¿Que las competencias y capacidades estén redactadas juntas o separadas? Y que además guarden coherencia entre ellas. Bueno, cuando formule usted un sílabo, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a suponer que usted diga, en esta institución el sílabo va a tener la competencia general de la asignatura. Basta con una. Esa competencia general estará formulada con los 3 dominios, es decir, con 3 verbos seleccionados, uno de cada dominio. Perfecto. Ahora, esa competencia general se desagrega en capacidades, o si tú quieres llamar también capacidades específicas. Aquí conozco instituciones, en el caso de la Universidad San Martín de Porres, que es mi universidad, se determina primero la competencia general y luego las capacidades. Cuando se formulan las capacidades, se están desagregando de la competencia general. Es decir, se tiene que seguir respetando esa secuencia, esa relación que tiene que haber entre los dominios, las categorías de aprendizaje y los verbos. No puedes salirte de las categorías de aprendizaje que tú has utilizado para formular la competencia general de tu asignatura y ahora para formular tus capacidades o competencias específicas. No puedes salirte. Si te sales, entonces la asignatura tendrá una competencia general y luego tendrán capacidades que se están logrando, pero ya no obedecen a la competencia general de la asignatura. Entonces tenemos que respetar esa secuencia, ese desagregado, correlacionado, y para ello también hay unas estrategias. Yo suelo utilizar una matriz, ¿no?, para evitar que haya confusión, para evitar que uno pueda salirse justamente de esta secuencia, que es muy, muy importante respetar. Muy amable, doctor. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo ayudan las TICs en el desarrollo de las competencias? Es que las TICs son
recursos tecnológicos muy útiles, muy importantes, que nadie puede negar su utilidad y su trascendencia. Mayormente, las TICs ayudan a los estudiantes en su proceso de aprendizaje para que todo ese trabajo de enseñanza-aprendizaje sea motivantes, sean interesantes, sean, diríamos, atractivas y también sean más ágiles. Ya se acabó el tiempo de la TP, la tiza, la pizarra y la mota, la TPM. Ahora están ya las tecnologías de información y comunicación reemplazando con sus con sus diversas bondades. Por ejemplo, ahora mismo estamos utilizando el PowerPoint, pero hay que saber utilizarlas, porque se puede caer en lo mismo de antes. Yo conozco profesores que hacen sus PPTs trasladando párrafos de textos o libros tal como está y obligan a sus estudiantes a que las lean y las memoricen y las repitan tal como está en la PPT. Oiga, pues entonces no se ha cambiado nada. Más al contrario, hemos utilizado la tecnología de información y comunicación para sumarse, ¿no?, a este hecho tan tradicional y obsoleto. Por ejemplo, las diapositivas tienen toda una tecnología de elaboración, de modo tal que en su mensaje lo que se hace es simplemente abrir una puerta o una ventana, de modo tal que, abierta la ventana para el estudiante, comienza la discusión, el debate, la práctica, la acción, la ejemplificación, la vivencia de hechos, el diálogo y la comunicación. De manera que las TIC son aspectos muy importantes que complementan y ayudan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias, doctor. ¿Considera usted que es importante el uso de rúbricas de evaluación en la formación por competencias? ¿El uso de qué? De rúbricas de evaluación. Muy bien. Lo que pasa es que la rúbrica es una alternativa. La rúbrica es una alternativa más. Y muy importante, pero no es la única. Porque si yo digo, la rúbrica es la única, entonces estoy dejando de lado a los instrumentos, por ejemplo, que permiten evaluar el proceso de desempeño de los estudiantes. Los registros anecdóticos, las fichas de observación, las exposiciones, los exámenes escritos. Claro que las rúbricas te permiten precisar bien los criterios que vas a tomar en cuenta para conocer en qué nivel de aprendizaje está el estudiante. Pero esa es una de las alternativas. Y es muy buena, porque ayudan al profesor a precisar qué capacidades, qué habilidades, qué destrezas mínimas y máximas tendría que mostrar el estudiante en su proceso de aprendizaje para que luego se pueda arribar en una conclusión final, si o no logró el desarrollo de la competencia. No podemos negar su utilidad, pero también existen otras. Es un tema que habría que trabajarlo con más cuidado en ocasiones distintas. En base a la pregunta se reformula otra. En caso de la rúbrica, ¿no es un complemento? La rúbrica es un complemento, es un complemento valioso en el proceso de evaluación del aprendizaje. Pero no solamente el aprendizaje del estudiante, sino también del profesor. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. Supongamos que usted estimado alumno o alumna, está a cargo de una asignatura. Muy bien. Usted formula, programa su sílabo, con todos sus componentes, especialmente con su competencia general y sus capacidades. Y luego hace la programación de su unidad de aprendizaje, ¿no? Unidad 1, unidad 2, unidad 3. Muy bien.
terminado el ciclo académico de 4 meses, que es lo que dura generalmente en los ciclos académicos, habría que evaluar si usted realmente logró cumplir con lo propuesto en el silo de su asignatura. Usted, como profesor. ¿Cómo saber si usted logró o no lo propuesto en su asignatura? Una de las mejores formas es a través de la rúbrica. Eso significa que los profesores debemos ser diestros elaborando rúbricas, tu propia rúbrica, para que tú digas, voy a elaborar mi rúbrica mediante el cual yo pueda verificar objetivamente cuándo sí, cuándo no he logrado el desarrollo de mi asignatura. ¿Ya ve? Este es un ejemplo que es útil para el profesor, es útil para los alumnos. Muy importante. Muy amable por la respuesta. Tenemos otra consulta. ¿Qué técnicas son más adecuadas para evaluar las competencias? Bueno, realmente no me incomoda, pero me llama a pensar qué tan importante es hablar el problema o el enfoque por competencias, porque yo comencé con el tema de formulación de objetivos y competencias y ahora viene una pregunta. ¿Qué temas son más importantes? Dijo, ¿me puede repetir esa pregunta? ¿Qué técnicas son más adecuadas para evaluar las competencias? Hay muchas técnicas, pero le voy a decir una que es la principal. En primer lugar, las competencias solo se pueden evaluar a través de evidencias. Solo a través de evidencias. Ahora, de repente puedo ser más flexible, ¿no? Principalmente a través de evidencias. ¿Qué clase de evidencias? Evidencias de conocimiento, evidencias de producto y evidencia de desempeño. ¿Qué quiere decir la primera? La evidencia de conocimiento. La evidencia de conocimiento es evaluar mediante pruebas, exámenes, llámese escritos o orales, pero no son esos exámenes tradicionales que siempre hemos estado acostumbrados a aplicarlas y ejecutarlas, sino son pruebas escritas o orales en donde se esté verificando en qué medida el estudiante ha logrado desarrollar su capacidad de pensar, de aprender, de conocer, de analizar, sintetizar, entender, comprender, su capacidad de comprensión, su capacidad de análisis, de síntesis. Es decir, estamos entonces con una situación que constituye un reto para los profesores. Tenemos que aprender a elaborar, a formular preguntas, tanto para exámenes escritos orales, que midan, que verifiquen esas capacidades cognitivas. No lo que siempre se ha tratado de medir, la capacidad de memoria, repetición y nada más. No. Ese es un aspecto mínimo. Es un aspecto mínimo, la capacidad de información al pie de la letra de hechos o situaciones. No, tenemos que tomar en cuenta que existen otras capacidades que implica el dominio cognitivo, el comprender, el entender, el razonar, el de analizar, sintetizar. Estas son las preguntas que tenemos que formular a nuestros estudiantes. Por eso, con los exámenes escritos en otras universidades, especialmente europeas, se envían por internet a los estudiantes para que en su casa lo puedan desarrollar y devolverlas en 2 o 3 días, le dan un plazo exclusivamente. Ya no se toman en el aula presencialmente montando un escenario policíaco, ¿no? El profesor prohíbe incluso que saquen sus libros, etcétera, etcétera. Las pruebas escritas deben ser utilizadas en todos los medios de información, consulta, etcétera. Son las preguntas las que tienen que innovarse, son la forma
de plantear las preguntas para que puedan verificarse el logro o no de esas competencias cognitivas. Igual sucederá de las competencias o del dominio procedimental y actitudinal. Este es el punto clave. Y la evidencia de proceso es la evaluación continua, la evaluación formativa o cualitativa, que el profesor tiene que estar evaluando dentro y fuera del aula durante todo el desarrollo de la sesión de aprendizaje, donde habrá que tomarse en cuenta la manera como va evidenciando el alumno, mostrándonos el uso y manejo de sus habilidades, destrezas, actitudes, de sus bondades, de sus limitaciones, etcétera, de su nivel de comprensión, responsabilidad, participación, razonamiento, pensamiento, precisión, redacción, solidaridad, compañerismo, responsabilidad, presencia, respeto a sí mismo y a los demás. Eso tiene que ser considerado a través de un instrumento de evaluación de carácter cualitativo, humano, y tiene que tener un peso similar o un poco, hay que pensarlo, ¿no? Al promedio de la evidencia de conocimientos. Es lo que nunca, o pocas veces, o casi nadie tomó en cuenta. Y la evidencia de producto, esto es lo que el alumno tiene que mostrar al término de una sesión de aprendizaje o de desarrollo de una asignatura. ¿Qué clase de producto? Lo que él elaboró, lo que él construyó, lo que él formuló, lo que él estructuró, o sea, su propuesta, lo que él aprendió. Pero eso que te va a mostrar tiene que ser algo observable, verificable, algo que se demuestra, no con explicaciones, no con teorías, no, sino con hechos concretos, verificables, observables, tangibles. Puede ser, por ejemplo, un equipo físico, puede ser un modelo, puede ser un esquema, puede ser un proyecto, ¿no? Pero que están ahí, escritos, como algo novedoso y que exprese lo que él desarrolló durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, la evidencia tangible del logro de competencias, ese producto. Lo que pocas veces no pedimos a nuestros alumnos. Se hacen sesiones de aprendizaje, terminada la sesión, ni un producto. Por mínimo que sea, ni un producto. Termina una asignatura, no sabemos ni qué producto tiene que ver el estudiante. Y pensamos muchas veces que ya cumplimos con desarrollo de competencia del estudiante. Esto es muy importante, tomar en cuenta estas evidencias. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. ¿Cuántas competencias como mínimo, como máximo, es viable que desarrollen los estudiantes de una asignatura en el nivel universitario? Ojo, es que esto es muy relativo, pues. En primer lugar, la pregunta podría ser, ¿cuántas competencias habría que considerar, ¿no? Competencias del perfil de graduado, habría que considerar para la formación de un profesional durante los 5 o 6 años de su formación? Otra pregunta. Si sabemos ya cuántas competencias, entonces ahora vamos a tomar cada competencia y la vamos a desagregar para que sean trabajadas mediante asignaturas. Si usted toma una asignatura, le dan como responsabilidad para hacer una asignatura, tiene usted 17 semanas para trabajar esa asignatura. Entonces, usted tiene que programar ya su respectivo sílabo. En su sílabo, usted tiene que tomar en cuenta cuántas unidades de aprendizaje es lo que tiene que desarrollar durante las 7 semanas. Generalmente se desarrollan 4 unidades de aprendizaje. ¿Por qué 4? Porque tiene 4 meses. Y se recomienda, se aconseja, al menos eso lo hago yo, que una unidad se trabaje en un mes. Si fuese así, tendríamos 4 unidades por mes. Y por lo tanto, para cada unidad habrá que formular una competencia que en nuestra Universidad de San Martín de Porres le llamamos una capacidad. Cada unidad tiene una capacidad. Por lo tanto, tenemos 4 capacidades, porque tenemos 4 unidades. Pero si usted decide trabajar en las 17 semanas 3 unidades, entonces será 3 capacidades. Yo creo que menos de 3 no será,
tampoco será más de 7 u 8, ¿no? Porque tiene 17 semanas nomás. Conozco yo profesores que programan sus sílabos con 8 o 9 unidades. Dios mío, no sé de dónde sacan tantas unidades si van a tener solamente 17 semanas, 4 meses, ¿no? Parece que no tienen idea qué cosa es una unidad de aprendizaje. Una unidad de aprendizaje no es una sesión de aprendizaje. Y viceversa, una sesión de aprendizaje no es una unidad. Muy bien, entonces, en conclusión, habrán tantas capacidades como tantas unidades usted considere en su sumilla de la asignatura. Pero la asignatura tendrá una sola competencia con sus 3 dominios, con sus 3 verbos de cada dominio. Muchas veces esto es bien discutible. ¿Por qué una sola competencia? Oiga, pero ¿qué más, ¿cuánto más quiere? Si formula una competencia general, tomando en cuenta 3 verbos, y cada verbo que corresponde a un dominio con su categoría de aprendizaje, y esos verbos que usted lo ha seleccionado realmente implican una profundidad, es bastante lo que usted tiene que trabajar. Y lo necesario, por cierto. Pero hay unos autores como Sergio Tobón, Jimeno Sacristán, que dicen que puede ser trabajado también formulándose un sílabo con 2 competencias generales. Incluso dicen 3. Ah, pero ¿dónde está el problema? Ellos dicen 2 y dicen así. La primera competencia tome en cuenta 2 dominios, o la segunda 2 más, o nunca uno. Entonces, yo puedo formular, por ejemplo, 2 competencias para mi asignatura. En la primera tomo en cuenta 2 dominios, el cognitivo y el procedimental, por decir, y en la segunda repito uno de los dominios, el procedimental y el valorativo. Pero siempre estoy tratando de que se cubran los 3 dominios. Última propuesta mía. Usted puede formular una competencia con más de 2 verbos de un mismo dominio. Pero recuerde, eso requiere más estrategia suya del manejo de esa tecnología para formar esa competencia. Pero más que eso, requiere más esfuerzo, más dedicación para cumplir y desarrollar esas capacidades que usted está eligiendo en su respectiva competencia general. No hay una regla exclusiva que te diga tantas competencias, tantos verbos, etc. Es muy flexible, es dinámico. Hay que adecuarse a las condiciones, situaciones y exigencias. Pero eso sí, nunca dejar de tomar los 3 dominios. Muy amable, doctor. Como última pregunta tenemos, ¿cómo cambian las competencias, el rol del profesor y el rol del estudiante? No, las competencias no cambian. La competencia es una sola. A ver, me rectifico. Estoy confundiendo con los objetivos. En primer lugar, el objetivo es uno solo. El objetivo es el que se formula el profesor como una intención de que los estudiantes logren desarrollar determinadas competencias para que puedan conseguir su desarrollo integral. Ese es el objetivo. Vayamos a la competencia. Las competencias que son referentes del objetivo educativo son competencias no para el profesor. Las competencias no es para que el profesor las desarrolle. Las competencias es para que las desarrolle el estudiante. Las competencias es para el estudiante. Es el estudiante el que tiene que desarrollar esas competencias. Es el estudiante el que tiene la tarea de lograr esas competencias. Pero él solo, no. Para que logre esas competencias el estudiante, necesita el apoyo permanente, constante y decidido de su profesor, de su tutor, de su mediador, de la persona que le estimule, que le motive, que lo oriente, que lo guíe. Ese es el profesor. Entonces la tarea del profesor es colaborar en todo momento y circunstancia para que sus estudiantes logren desarrollar las competencias precisadas ahí en el sílabo y en las unidades de aprendizaje
a fin de que puedan conseguirse finalmente el logro del objetivo educativo que el profesor se formuló. Por lo tanto, las competencias es del alumno, no del profesor. Muchas gracias, doctor. Estoy seguro que todos hemos disfrutado el presente seminario y que las ideas y experiencias que ha compartido con nosotros en esta oportunidad el doctor Santibáñez serán de mucha utilidad en nuestro ejercicio profesional como docentes investigadores. Entre las principales conclusiones de su ponencia podemos resaltar: los objetivos educativos están referidos a los comportamientos o competencias de los estudiantes. Las competencias educativas son de tipo de comportamientos deseables que se quieren lograr luego de concluir la acción educativa. Los objetivos educativos y las competencias educativas se relacionan directamente entre sí. Son como las dos caras de una misma moneda. A nombre de la Universidad de San Martín de Porres, deseo agradecer al doctor Vicente Santibáñez por compartir su experiencia con nosotros. Y a todos, gracias por compartir y los esperamos en un próximo seminario. Soy yo quien agradezco mucho a nuestra unidad de virtualización de nuestra Universidad San Martín de Porres por dejarme expresar estas ideas y comunicarme con ilustres participantes de este seminario, comprometiéndome de abrir la posibilidad de asesorar, compartir, colaborar en este proceso de aprendizaje cuando ustedes lo consideren pertinente. Estoy a disposición de todos ustedes en nuestra Universidad San Martín de Porres de lunes a viernes por este medio tecnológico o también puede ser en forma presencial en el Instituto para la Calidad de Educación de nuestra universidad. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Muchas gracias, queridos participantes. Buenas tardes.